Hola, yo soy Noelia Sánchez y en este canal pues os voy a contar un poco acerca de mi experiencia, mis reflexiones, mis emociones, mis sentimientos, todo sobre lo que he sentido y lo que he vivido en este cuatrimestre en la asignatura de habilidades lingüísticas, especialmente pues en las clases prácticas. Así que nada, bienvenidos a mi diario de prácticas y creo que sin más dilación vamos a empezar. Vale, pues antes de ir al grano me gustaría introducir un poco que básicamente diciendo que he elegido este formato porque prefiero siempre expresar lo que siento hablando y expresar lo que pienso hablando que escribiendo porque me parece una forma más cercana y más, no sé, menos fría. Entonces, pues he elegido este formato porque creo que es algo, además de original, creo que puedo expresarme mucho mejor que de forma escrita. Además, también contaros que he decidido hacer vídeos mensuales, por lo cual habrá 4 vídeos, uno de febrero, marzo, abril y mayo, porque prefiero resumir en un solo vídeo las clases de un mes, puesto que así van a quedar 4 vídeos, pero un poco más largos que a lo mejor tantos vídeos tan cortos. Entonces he preferido hacerlo con esta estructura. Así que bueno, no me enrollo más, voy a ir al grano y bienvenidos al diario de febrero. Pues nuestro camino empezó el 8 de febrero, nuestra primera clase práctica, en la que, pues, además de presentarnos la asignatura, Julia, nuestra profesora, nos comentó los criterios que íbamos a tratar, las actividades que íbamos a ir realizando, un poco por encima, porque ya profundizaríamos en su debido momento, pero a fin de cuentas, pues nos comentó un poco cómo iba a funcionar la asignatura, tanto en la clase teórica, que también la tuvimos ese día, como en la parte práctica. En la sesión práctica, tras la presentación de la asignatura y de los criterios, hicimos principalmente actividades de presentación, en la cual nos conocimos entre nosotras mismas en el grupo práctico, que es un poco más pequeño que el grupo clase, porque en el grupo clase teórico somos más personas. Y lo que hicimos fue dinámicas de presentación con nuestras compañeras para conocernos entre nosotros, conocer a la profesora nos conociera a nosotras. Una de las actividades que realizamos, por ejemplo, fue ponernos en un pasillo por parejas y la persona que teníamos enfrente era una persona totalmente desconocida para nosotros. Consistía básicamente en que en un tiempo limitado marcado por Julia teníamos que presentarnos a la otra persona y que esa persona se nos presentase a nosotros dando pues, datos básicos de nuestra vida o datos que a nosotros nos parecieran súper importantes, por lo cual la otra persona debía memorizar esos datos porque al final del tiempo cada una íbamos a presentar a nuestra compañera frente al resto de compañeras del grupo. Este tipo de actividades yo creo que es muy importante hacerlas porque es una forma, además de romper el hielo, también de crear una unión de grupo, porque al final vamos a ser el grupo práctico que vamos a estar juntas durante 4 meses, apenas nos conocemos la mayoría, que dentro del grupo hay grupos de amigos, tal, que se conocen o que llevan desde el año pasado, pero en general, aunque vengamos desde el primer cuatrimestre juntas la gran mayoría, a lo mejor nos conocemos de vista, las caras, o a veces ni eso por la mascarilla, pero es cierto que nunca hemos tenido la oportunidad de pararnos realmente a conocer bueno, a todos no, pero a la gran mayoría de la clase. Y al final, por ejemplo, la actividad del pasillo me pareció muy importante porque no solo conocías a la persona que tenías enfrente, sino que con la presentación del resto de compañeras ya ibas conociendo a todo el grupo clase, incluida la profesora que también participó. Entonces, me parecen actividades muy importantes y creo que se hace precisamente por eso, porque es una forma, además de romper el hielo, de introducirnos a nosotras mismas en lo que va a ser un camino juntas y juntos. De hecho, en esta sesión yo me sentí muy cómoda y además me lo pasé muy bien porque era la presión del tiempo, de no saber qué decir, de ya no se te ocurrían más cosas para contarle a tu compañera, tal. Al final te das cuenta que vas descubriendo un poquito de cada persona que te hace sentirte cómodo y a gusto con las personas que tienes a tu alrededor y que vas a tener a tu alrededor durante 4 meses. De hecho, también me quedo enfocándolo al futuro como maestra, que al final es lo que queremos, en que
En eso consiste una clase, en ser un grupo, una unión en el que todo el mundo se sienta cómodo, todo el mundo se sienta a gusto, que nadie se sienta como un pez fuera del agua. Entonces, de hecho, me quedo sobre todo con la importancia de formar esa unión y de cara a llevarlo a los alumnos, pues hacer que esos alumnos se sientan como nosotros nos gustaría sentirnos en una clase, que no sientan que no están en su sitio y que al final todos sean importantes para todos. Nuestra segunda sesión práctica fue el 15 de febrero, en la cual Julia, nuestra profesora, nos expuso lo que iba a ser nuestra primera actividad práctica de este curso. Para ello, pues formamos grupos, porque las actividades prácticas iban a ser en grupos, formamos equipos de trabajo y en esta sesión hicimos una actividad que me parece muy importante, me pareció muy importante cuando la hicimos porque consistía básicamente en definir los roles del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues Julia nos presentó 4 roles que debe de haber dentro de un equipo de trabajo. Y lo que nosotras teníamos que hacer era asignarlos a cada persona del equipo de trabajo nuestro. Estos 4 roles eran el de controlador, crítico, portavoz y secretario. Mi grupo está formado por Andrea Cano, María Maldonado, Virginia Martín y Carmen López. Y dentro de este grupo, pues conseguimos repartir los roles también porque son mis amigas. Veníamos también de pasar el primer cuatrimestre juntas, algunas estábamos incluso juntas el año pasado, por lo cual nos fue un poco más sencillo repartir los roles, pero lo que no nos fue tan sencillo fue hacer la rúbrica. Con hacer la rúbrica me refiero a que tuvimos que hacer una práctica cero en la que además de repartir los roles teníamos que hacer una rúbrica para cada rol en la que debíamos de definir cuáles eran los criterios en los que nos íbamos a basar para hacer nuestra autoevaluación tras cada actividad práctica, o sea, tras cada práctica que realicemos como grupo. Y es cierto que al principio nos costó un poco porque como que nos agobiamos un poco porque no sabíamos por dónde enfocarlo y al final nos basamos sobre todo en las características que tenía cada rol para saber qué ítems asignar y al final conseguimos entre las 5 hacer un buen trabajo y una buena rúbrica. Además, tuvimos que hacer también una matriz DAFO con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas. Y también creo que estas actividades las hemos hecho porque de cara a nuestro futuro como docentes, como maestras, es muy importante también saber qué papel desempeñamos nosotros en el aula. Entonces es muy importante, además de saber qué papel desempeñamos, también hacer una autoevaluación propia y para eso también es importante saber sacar los criterios que queremos o los objetivos, basándonos en los objetivos que queramos cumplir como maestras, hacer una buena autoevaluación y autocrítica para saber si los estamos cumpliendo. Entonces me parecen actividades que realmente no se le da tanta importancia porque estamos acostumbrados a hacer trabajo en grupo, a hacer muchas prácticas, mucho trabajo, pero nunca, o sea, no siempre nos autoevaluamos a nosotras mismas ni a nosotras como grupo. Entonces me parece algo, la verdad, que es bastante positivo de cara a nuestro futuro. El último día de práctica de este mes ha sido el 22 de febrero, en la que hemos finalizado la tarea anterior de la rúbrica y el DAFO, como explicaba anteriormente, y hemos comenzado con la primera actividad práctica. Esta actividad consistía en hacer un análisis de 2 reales decretos que nos muestran las enseñanzas mínimas de la educación infantil, que son el Real Decreto 1630 de 2006 y el 95 del 2022. Y básicamente, pues a cada equipo se le asignó un bloque de trabajo, por así decirlo, en el que tenía que analizar unos contenidos concretos. En este caso, a nuestro equipo nos tocó analizar el área de contenido de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, y de forma general todos los grupos también tuvimos que hacer un análisis de forma paralela de los 2 decretos, sí, básicamente comparándolos, del área de contenido de lenguaje, comunicación y representación. La verdad que al principio la actividad me pareció un poco más densa, por así decirlo, porque era muy teórica de leernos todo el artículo, leernos el otro artículo, compararlo, tal.
pero al final, pensando, creo que es algo realmente importante porque estamos acostumbradas a trabajar bajo los reales decretos y bajo la legislatura, porque es lo que llevamos haciendo durante todo el camino de la carrera. Pero es cierto que a lo mejor nunca nos hemos parado realmente a analizar los decretos de qué es lo que dice cada uno, qué es lo que ha cambiado a lo mejor de años anteriores a este año, qué es lo nuevo que entra en vigor, qué cambia, qué no. Entonces creo que al final son actividades que son realmente importantes, sobre todo de cara a nuestro futuro laboral, porque debemos de tener ese conocimiento sobre en qué se basa nuestra labor. Pues espero no haberme dejado nada en el tintero, pero hasta aquí el diario de febrero y nos vemos en marzo.